Imagina que ya no pudieras jugar a los juegos que amás nunca más. Ni Pac-Man, ni Street Fighter, ni Zelda, ni siquiera el GTA que tanto te marcó en su momento. Ahora imagínate algo peor, darte cuenta de que nada de lo que crees que es tuyo realmente lo es. Ni tus juegos, ni tus películas compradas con tu dinero, porque te las pueden quitar cuando quieran. Ese futuro acaba de llegar y de forma definitiva. Esto es el final. Sony decidió matar el disco para siempre en 2028, justo tras la jugada de GTA 6 y con la complicidad de quienes se supone que deben defendernos. Hoy te vamos a contar todas las implicaciones, que son muchas y la mayoría ni siquiera seguramente te las habías planteado. Por si no lo sabías, se acaba de armar la tormenta perfecta para que el entretenimiento nunca más vuelva a ser tuyo. 1 de julio de 2026, Sony confirma que en enero de 2028 muere el disco. Todo nuevo juego de PlayStation será solo digital. Podrás descargarlo por la PlayStation Store o con códigos de descarga. Es el primer gran fabricante de consolas de la historia en matar el juego físico. Así es, después de casi 30 años de estar saliendo de las tiendas con los juegos bajo el brazo, todo termina en un comunicado. La excusa que el 80% de las ventas ya se hacen de forma digital. El formato físico, según afirma Sony, era residual, solamente un 3% de los ingresos del año fiscal 2024. Además, la señal estaba ahí. La PlayStation 5 Pro ya se vende sin lector. Si lo quieres, lo tienes que pagar aparte. Todo esto viene después de que el GTA, el juego con la saga más grande del entretenimiento de la historia, hace un anuncio demoledor. Pongámonos en contexto. GTA V es el producto más rentable de la historia, con más de 8.000 millones de dólares estimados, más que cualquier película. Por lo que GTA 6 es el lanzamiento más esperado del planeta, con trailers que rompieron récords en YouTube. Y que, por cierto, estaremos regalando licencias del juego para nuestros seguidores antes del lanzamiento. Hasta que PlayStation diga que se acabó. Pues el 25 de junio, una semana antes del anuncio de Sony, Rockstar confirmó que la edición física de GTA 6 es una caja con un código dentro, sin disco. Pagas por una caja con un papelito. Hacete una idea, el juego más grande de la historia nace sin formato físico real. Un globo sonda. La comunidad obviamente explotó, las cadenas internacionales incluso anunciaron boicot y 6 días después Sony remató. Y ahora viene lo grave, porque hay mucha gente, Ana, que dice ¿para qué vamos a seguir con esto si ya nadie compra de forma física y demás? Eso lo dice, ¿quién lo dice? Hay gente que seguiría comprando y hay todo muchos eso. de ustedes que lo dicen y ahora se van a enterar todas las implicaciones. El 1 de septiembre de 2026, Sony borra 551 películas y series compradas de las cuentas, sin reembolso y sin alternativa. Entre lo borrado, Terminator 2, Apocalypse Now, Rambo, Train to Busan, El Orfanato y el aviso textual que ha dado: ya no podrás acceder al contenido que compraste anteriormente y será eliminado de tu biblioteca. A ver, para que lo entendamos bien. Vos estás en tu PlayStation, ves una película, te da a alquilar, te da a comprar, creo, hasta hace poco es así. Le das a comprar, pensás que esa película ya la tenés para siempre en tu PlayStation y no. Ellos terminaron el contrato que tenían con la productora y retiran esa película y no vas a poder verla nunca más en la PlayStation donde la compraste, ni en ningún otro lado. Recordemos que en 2023 Sony intentó lo mismo con Discovery. La gente explotó, Sony reculó, pero solo garantizó 30 meses más, que vencieron precisamente en junio de 2026, o sea, hace nada. Jugada redonda. Sus términos en el apartado 13.5, para ser más exacto, lo confiesan. Usted no es propietario del producto digital. La tienda de películas cerró en 2021, así que ni recomprarlas puedes. Y para más INRI, el mismo día Sony confirmó el cierre de la PC Store en PlayStation 3 y Vita, México y Centroamérica en agosto del 2026, el resto de Latinoamérica a fin de este año y todo el mundo, los demás, en julio del 2027. Pero tranquilo, no te preocupes, porque todo lo que ya compraste se va a poder volver a descargar o redescargar en el futuro previsible. Traducción, no te lo aconsejo. No. Traducción, sin garantía permanente de que lo podrás seguir descargando en el futuro. Por ahora. En el 2021 la presión frenó este cierre y solo cayó en la tienda de PSP con 120 juegos perdidos. Y si miramos atrás, Nintendo hace unos años cerró las tiendas de 3DS y Wii U, perdiendo o desapareciendo unos 1000 juegos de golpe. Todo esto aumentan los reclamos y las quejas por lo que podría entenderse como un intento de monopolio. Por ejemplo, en Reino Unido hay en marcha un juicio
que tiene un título bastante elocuente: PlayStation, nos lo debes. La acusación dice que Sony está actuando como un monopolio digital y usuarios pagando un 20% más por los juegos digitales que los físicos, que en teoría son más caros, porque obviamente llevan la producción del producto, la distribución y todo lo demás. Y además, cuando los venden en formato digital, el fabricante no tiene que compartir los ingresos con las tiendas que lo venden, solamente los compartirían con los desarrolladores, prohibiéndoles a estos venderlos fuera de su tienda de PSN y además asegurándose el 30% de cada venta. Sony fija los precios y se lleva un 30%. Es Sí. lo mismo que hace Apple con las aplicaciones. Sí. Esta demanda de Reino Unido reclama casi 2.000 millones de libras y hay más de 12 millones de jugadores que se han unido a esa demanda. Además, se reclaman entre 67 y 562 libras por cabeza si Sony pierde. Recordemos que en Estados Unidos Sony ya pagó 7,85 millones de dólares por bloquear tiendas que vendían códigos más baratos que en la propia tienda de Sony. Y aquí conecta todo. Sin disco no hay segunda mano, préstamos ni ofertas. Desaparece lo único que obligaba a Sony a competir en precio. Y ahí no acaban las malas noticias, porque esto genera un efecto dominó. Ya sabemos que PlayStation es la principal fuente de entretenimiento digital que existe a día de hoy, al menos como servicio. Y sus competidores no se quedan atrás, porque la próxima consola de Xbox, el Project Helix, tampoco tendría lector según los informes. Eso sí, Xbox es un poquito más considerada, podríamos decir, y está viendo de hacer unas funciones para poder digitalizar los discos actuales y que sigan funcionando en su consola. Mientras tanto, Game, la tienda de videojuegos, ha declarado la guerra. No es para menos, si no la declara desaparece casi. Los videojuegos son algo más que un archivo descargable. Rechaza un modelo impuesto de forma unilateral. Se suman Extra Life, Todo Consolas y Meridian, o sea que se va a liar la mundial. Y no es para menos. Por ejemplo, para Game, aproximadamente el 60% de sus ingresos venían del formato físico y de segunda mano, al menos son estimaciones del sector. Nintendo tampoco se salva, señores, porque las keycards de Switch 2 son cartuchos vacíos con un código y la venta de juegos en su eShop es más barata que en las tiendas físicas, reventando a las pobres tiendas de juegos. Todo esto levanta el fantasma de cosas que ya han ido pasando. The Crew, por ejemplo, un juego comprado que dejó de existir al apagar los servidores. Discos convertidos en auténticos pisapapeles. Muy dura la historia de ese juego, porque lo pusieron a la venta, no funcionó, hubo gente que lo compró y como es un juego que funciona directamente online, bajaron el servidor, devolvieron el dinero y ya nadie... ¿Cómo que devolvieron el dinero? En este caso devolvieron ¿Sí? el dinero porque Menos fue mal. los que lo compraron a las dos semanas te quitan el juego, te devuelven el dinero. Pero ese juego ya nadie lo pudo volver a jugar nunca más. Así que ahí vas viendo por dónde va el tema. ¿Qué significa todo esto para ti? Nunca más serás dueño de lo que pagas. Pagas unos 70, 80 euros, no sé, lo que valga el juego por una licencia revocable. Lo que hacen hoy con las películas, mañana va a ser con todo. Para que entiendas bien en este caso, cuando le das al botón de comprar a un videojuego o a una película, no estás pagando por el videojuego o por la película. Estás pagando por un papelito, podría decirse así, que simplemente te da el derecho a usar ese juego o esa película mientras la plataforma siga estando en pie o los derechos sigan pudiendo mantenerse dentro de esa plataforma. Y todo dependerá, por ejemplo, en este caso, de Sony, de Xbox o de Nintendo. Si quieren bajar los servidores, pues los pueden bajar cuando quieran y tú te quedas sin jugar. También, por ejemplo, tu biblioteca caduca. Cuando cierren la tienda de PlayStation 5, como pasa ahora justamente con la de PlayStation 3, todo lo que habías comprado depende que Sony lo siga manteniendo en los servidores. Y si un día la PlayStation 7 es un verdadero fracaso, se cierra directamente el servicio de PlayStation y todo lo que habías comprado anteriormente ya no vas a poder acceder para poder volverlo a descargar nunca más. Como no es tuyo, no vas a poder ni prestarlo, ni revenderlo, ni heredarlo. Tu colección muere contigo, se evapora. En el mejor de los casos. Porque anda, ni en pedo muere con nosotros la colección. Ana, imagínate, dentro de 20 años, ¿quién va a poder yo no me descargarse? pienso morir en 20 años, yo No, pienso digo, durar más, Soy como mi padre. Dice, yo me muero dentro de 20 años, ya no quiero vivir más. Llegó a los 20 años y dice, bueno, un poquito más. Y eso también nos lleva a pensar que todo esto golpea al que menos tiene. El juego usado a mitad de precio era la vía barata al hobby y esto va a desaparecer. Como el coleccionismo, porque
yo recuerdo en los 80, cuando comenzaban un poco los videojuegos, era visto como algo rarito, pero ahora es algo que está metido completamente dentro de la sociedad y tiene un valor sentimental muy potente. A partir de este momento, lo único que vas a poder tener son muñequitos o pósters, pero no vas a poder tener nada sólido de lo real que te hizo feliz en su momento cuando jugabas a aquellos juegos. Y si sos joven ahora, por ahí lo ves como algo normalito, pero cuando vas creciendo vas a tener un cariño por esa copia de juego que tanto disfrutaste, que tenés en tu estante y que se la vas a poder mostrar a tus hijos. Y eso ya no va a pasar nunca más. Y además de todo lo que estamos comentando, también sin un buen internet te quedas sin juegos. Imagínate tener que descargar un juego de 100 gigas. Si no tienes buena internet, te mueres. El disco, cuando teníamos el formato físico, era el gran igualador. Lo comprabas y ya está, jugabas y punto. No hacía falta que tuvieses un internet de la NASA. Además, el almacenamiento ahora es el gran limitante. Por ejemplo, tenés 2 teras en tu PlayStation para tus juegos. A medida que pasa el tiempo vas sumando juegos y que cuando esas tiendas virtuales hayan desaparecido, ya no vas a poder elegir todos los juegos que tenías y vas a quedarte solamente con los que tenías puestos ahí hasta que la consola se te rompa y listo, se acabó. Chimpum. Y además de todo eso tenemos una analogía. Comprar un juego ahora pasa a ser alquilar un asiento en una biblioteca privada. Por ejemplo, lees hasta que el dueño cambia la cerradura y el asiento cuesta más que el libro, lamentablemente. Estás a expensas de una metida de pata que ni siquiera puede ser tuya. Hay mucha gente que le hackean la cuenta o que simplemente por un error la marca decide cerrar su cuenta de PlayStation u otros servicios. Y cuando perdés la cuenta, lo perdés absolutamente todo, sin posibilidad de exigir reembolsos ni nada por el estilo. Y esto es grave porque la memoria está en peligro. El 87% de los juegos lanzados en Estados Unidos antes del 2010 ya no se consigue legalmente. 9 de cada 10 están en peligro crítico y eso existiendo discos. Así que imagínate solamente lo digital. De la PlayStation 2, la consola más vendida de la historia, solo sobrevive el 12% del catálogo. Imagina que la única forma de ver, por ejemplo, Titanic fuera un VHS usado y tu propio reproductor. Así está una industria de 180.000 millones. Y aquí está lo más grave, porque todo esto viene encadenado casi como si fuese un guión perfectamente armado. 2 semanas antes de este anuncio, la Comisión Europea rechazó la propuesta de Stop Killing Games pese a tener 1,3 millones de firmas. La iniciativa pedía por ley que lo comprado siga funcionando, mientras que Bruselas dijo: no habrá ley, lo digital es licencia revocable, como mucho un código voluntario, un ruego. La secuencia habla por sí sola. La Unión Europea se niega a proteger al consumidor. Días después, Sony borra 551 películas. El 1 de julio mata el disco. 3 golpes en 15 días. Sony, muy inteligentemente y de forma casi maquiavélica, movió ficha cuando supo que nadie la frenaría. Ya, todo eso también mete lo de Rockstar con el GTA 6. ¿Y hay algo que podamos hacer para parar esto? La buena noticia es que el pasado nos muestra el camino, porque en 2021 la presión que se ejerció salvó a la PlayStation 3 Store y en 2023 impidieron que Sony retire de la PlayStation Store todo el contenido de Discovery. El ruido funciona, señores. Otra arma que tenemos, evidentemente, es la billetera. Cada compra es un voto. En 2013 Microsoft quiso una Xbox siempre online y sin segunda mano. La gente rugió y lo cancelaron todo en una semana. La otra es decidir dónde comprar. Tampoco nos van quedando muchas opciones, ni las mejores, pero hay algunas que al menos son mucho más honestas. Por ejemplo, en PC, GOG vende sin DRM, o sea, descargas el instalador y es tuyo para siempre. Mientras que Steam, aunque también usa licencias, no reinicia tu biblioteca cada generación como hace la PlayStation, Xbox y todos esos. La ironía de todo esto es que el PC, con el 99% digital, cuida tu colección mucho mejor que la consola de los discos. Lo asesino no es lo digital, es el modelo cerrado de estas marcas. La otra es sumarte a los movimientos que defienden nuestros derechos como Stop Killing Games para que sigan peleando por nosotros. Nosotros habíamos hecho ya también juntada de firma sana y realmente funciona. Hemos conseguido con el ruido que generamos que se paren cosas en México. Lo de los teléfonos del mercado gris. Las limitaciones para las compras de teléfonos fuera del país. Querían limitarlo por todos lados y ese mercado gris que querían parar se consiguió frenar haciendo muchísimo ruido con otros creadores de contenido y finalmente la OCU, bueno, la Profeco se metió ahí
ahí a pararlo después de muchísimos meses sin hacer absolutamente nada. Otra arma que tenemos como consumidores es reclamar en masa. Soporte más agencias de consumo. Las reclamaciones masivas, como pasó en México, despiertan a los reguladores y así nació el juicio que precisamente está ahora en Reino Unido, que te hemos comentado anteriormente. Y si no, la única que queda, señorita, es plantar la bandera pirata. Es la única forma de poder salvar los juegos y que podamos seguir usándolos en el futuro. Y te estamos hablando de juegos, te estamos hablando de películas, pero todo esto tiene un trasfondo mucho mayor. Porque es solamente el comienzo, es como empezar a acostumbrarnos a que las cosas dejan de ser nuestras. La punta del iceberg. Y la base del iceberg sin dudas va a ser nuestro dinero. Porque todas estas cosas juntas con las noticias que vamos viendo en el canal, que van avanzando de a poquito y van llevando a hacernos creer que todo esto viene como de una idea superior. Es un mismo modelo aplicándose por fases. Enseñarnos a vivir sin ser dueños de absolutamente nada. Por ejemplo, ya estaríamos con la fase 1 completada. Fotos en Google, música en Spotify, libros en Amazon, que por cierto ya borró libros comprados de los Kindle. Uno era precisamente 1984 de George Orwell. Esto es real, es un clásico ese libro además. ¿Y cuál es la culminación de esta idea? Probablemente sea lo más importante de todo, tu dinero. Porque los bancos centrales ya desarrollan sus monedas digitales oficiales, las CBDC, como por ejemplo el euro digital. Dinero sin billetes, señores, que vive en un servidor, exactamente como tus juegos y con las mismas condiciones que acabas de ver. No lo tienes, tienes acceso, no es tuyo, es solamente una licencia. Y ya sabes qué pasa con las licencias, cambia el viento y ¡puf! Te propongo un juego, cambia una palabra del aviso de Sony. Ya no podrás acceder al saldo que depositaste anteriormente. ¿Ciencia ficción? Eso decían hace 10 años de que te borraran una película pagada. Y aquí estamos ahora. Así que si no te portas bien, te congelan directamente tu billetera. Y no es mirar al futuro, ¿eh? Esto está pasando en China y de hecho también ha pasado en otros sitios como por ejemplo en Canadá. Obviamente nadie va a admitir por ahora de que esto se va a usar así, pero el mecanismo se está construyendo. Y este vídeo demuestra que la letra pequeña siempre acaba usándose. Empezamos imaginando que no podías jugar a tus juegos. Terminamos viendo el plano completo, el disco, la película, el juego. Los videojuegos son el ensayo general. El estreno será tu billetera. Por ahí los juegos todavía no te molestan, pero la pregunta es, ¿dónde está tu línea roja? Te leemos aquí debajo, mientras comentar siga siendo gratis. Suscríbete y estate atento para conseguir esos juegos prestados. A propósito, compra la Snout.